aquí en Perú, Carlos, estamos como muy centrados en este plan que nos hemos trazado, empezando por el extremo norte del país. Nuestro plan a medio plazo es desplegar conectividad, empezando por el norte del país, pero ir bajando esa conectividad hasta el sur. Hay muchos estudios que dicen que el hecho de que llegue la conectividad, solamente el hecho de que llegue la conectividad a una zona, automáticamente tiene un impacto positivo en el Producto Interior Bruto de la zona, de esa región. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. A lo largo de estos episodios nos hemos encontrado en algún momento con la definición del término mayorista para el ámbito de servicios de conectividad digital, y de manera tal que ahora vamos a conversar con un actor que también conoce profundamente este ámbito. En específico, se autodefine muy bien como un operador de telecomunicaciones mayorista neutro. Y para ello vamos a conversar hoy día con Carlos Riego, gerente país de Ufinet Perú. Bienvenido, Carlos. Gracias, Carlos. Encantado de estar aquí. Gracias. Bien, el rubro de ser operador mayorista neutro. En un momento vamos a conversar sobre eso, pero para que nuestras audiencias puedan conocer un poco más sobre ti, si nos cuentas, estamos hablando de un servicio profundamente vinculado a la ingeniería de telecomunicaciones. Entiendo que esa es la formación profesional con la que cuentas. Y un detalle adicional es que has desarrollado tu trayectoria profesional siempre en Ufinet. Si nos cuentas, por favor, sobre tu trayectoria y cómo así es que estás por estos lares. Así es, Carlos. Yo de formación soy ingeniero de telecomunicaciones allá en España, yo soy de origen español. Y efectivamente, allá por el año 2005, a finales de 2005, hace ya casi 20 años, empecé mi trayectoria profesional y empecé pues desde el inicio ya vinculado a Ufinet. En un principio como personal externo, pero trabajando para Ufinet, y luego ya como parte de la plantilla propia de Ufinet. En esos primeros años en Ufinet, en España, en la oficina que tenían en Madrid, pues estuve siempre en el área de operación y mantenimiento, pues en diferentes puestos y con diferentes responsabilidades, como digo, siempre dentro del área de operación y mantenimiento. Y claro que sí. Y de ahí, en algún momento ves que fruto de la expansión de Ufinet en la región de América Latina, ya en un momento veremos específicamente en la compañía, eso qué significa, fue que fuiste, digamos, invitado o, digamos, promovido para ya cruzar el charco y tener un rol de responsabilidad en la región. Si nos cuentas sobre ello también. Así es, Carlos. A raíz de la entrada como accionista principal en el año 2014 de un fondo de inversión, luego si quieres repasamos un poco con más detalle la historia de la, claro que sí, de la compañía, lógicamente se inició una etapa pues fuerte de expansión de Ufinet, ¿no? Expansión geográfica fundamentalmente, ¿no? Como consecuencia de eso se abrieron operaciones en nuevos países. Concretamente en el año 2016 se abrieron operaciones en Perú, en Ecuador y en Paraguay. Ese mismo año se abrieron esas 3 operaciones. Y yo tuve la suerte, efectivamente, de que contaran conmigo pues, para abrir y liderar la operación de Ecuador en sus primeros años. Esos son 3 países, Ecuador, Perú y Paraguay, que se sumaban a una presencia que ya tenía desde la década anterior Ufinet en América Central, si no recuerdo mal, e incluso Colombia. ¿Es así? Así es, Carlos. Ufinet es una empresa de origen español, pero ya desde sus primeros inicios ya contaba con operaciones en la mayor parte de los países de Centroamérica, así es, y Colombia, efectivamente. ¿Cuándo fue, perdón, que tomaste la responsabilidad de la operación en Ecuador, mencionaste? En el año 2016. 2016. 2016, así Bien. es. Ahora sí, creo que lo que comentas es sumamente interesante. Bueno, felicitaciones por esta trayectoria, ¿no? De larga data. Gracias. En la compañía. Y precisamente esto da pie, decía, a ya comentar sobre la trayectoria corporativa de la empresa. Ufinet, para empezar, su nombre está asociado a una realidad que la compañía tuvo en algún momento, pero que en este momento ya no ocurre. Si nos cuentas sobre esa historia, ya que has mencionado también ese punto, ¿no? Sobre cambios de accionista y tal. Cuéntanos, por favor. Correcto. El origen de la compañía, en sus orígenes realmente era un departamento, antes de ser compañía,
era el departamento de telecomunicaciones de una empresa eléctrica de España, ¿no? De origen español, que se llamaba Unión Fenosa. ¿De distribución eléctrica o transmisión Realmente, eléctrica? generación, distribución y comercialización eléctrica. Bien. Entonces era un departamento, ¿no? Tú sabes que las empresas eléctricas, la mayor parte de ellas hacen despliegue de redes de telecomunicaciones de manera paralela a los despliegues de las líneas de tensión, con el objetivo pues de atender sus propias necesidades de telecomunicaciones. Las empresas eléctricas, pues al final tienen subestaciones, esas subestaciones necesitan telecontroles y otros mecanismos, necesitan comunicaciones constantes con los SCADAs, las líneas de transmisión, por otra parte, pues necesitan protecciones y todo eso está apoyado evidentemente por una red de telecomunicaciones, ¿no? Entonces las empresas eléctricas al final despliegan su red de telecomunicaciones para atender sus propias necesidades de telecomunicaciones. Allá por el año 1998, se constituye Ufinet. Ese es el momento en el que se constituye la empresa. Ya no como departamento de telecomunicaciones de Unión Fenosa, sino como empresa propia. Evidentemente, accionista mayoritario, accionista completo de la compañía, la empresa eléctrica Unión Fenosa. Para entonces, Unión Fenosa ya tenía presencia en América Latina con la operación eléctrica. Con la operación eléctrica tenía presencia en ciertos países de Centroamérica, correcto. De modo tal que el nombre Ufinet es Unión Fenosa, pero dedicado al mundo de las algo, redes. Como comentabas, efectivamente, Carlos, que no mucha gente conoce. Efectivamente, es un nombre donde la U y la F provienen de Unión Fenosa y bueno, y el resto de la palabra pues asociado a las redes, a la tecnología y demás, ¿no? Claro que sí. Entonces, como comentaba, en el año 98 se da la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España. Ese quizás es el motivo de la creación de Ufinet como empresa, ya como empresa propia. Y entonces, evidentemente, pues se prevé la entrada de nuevos actores de telecomunicaciones en el mercado español, cosa que hasta ese momento no se había producido, y evidentemente la necesidad también para estos nuevos actores de redes de telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual fue ese el momento en el que se dio la creación de la empresa, precisamente acompañando esa liberalización del sector de las telecomunicaciones en España. Es decir, en un contexto propio del mercado en Correcto. Su país sede, en España. Correcto, así Bien. es. Así y de ahí, ¿cómo es que pasado algún tiempo existe esta decisión de expansión internacional? La empresa eléctrica pues iba abriendo o bien abriendo operaciones o bien adquiriendo compañías generalmente de generación y de distribución eléctrica, y nosotros íbamos un poco dando acompañamiento en esas nuevas geografías, ¿verdad? Como decimos, siempre las empresas tienen una red de telecomunicaciones asociadas, en su mayoría, con lo cual siempre hay una capacidad de red que se puede explotar para dar servicios a otros operadores de telecomunicaciones, ¿no? En los primeros años de la década de los 2000, ya como Ufinet, pues abrieron efectivamente operaciones en la mayor parte de los países de Centroamérica. La primera operación que se abrió, por renombrar ese hito, fue la operación de Panamá, que se abrió, si no estoy mal, en el año 2000. Posteriormente vinieron otras, la de Colombia, que también es una operación importante para Ufinet, en el año 2002. ¿Colombia fue el país que sucedió a Panamá? No, antes... Quizás países vecinos de Panamá, en América Central. Exactamente. Claro. Lo digo porque Colombia, en términos de tamaño económico, es bastante más importante que cualquiera de los... Bastante de mayor envergadura, quiero decir, respecto a cualquiera de los países de América Central. Totalmente. Y el peso en Ufinet de la operación de Colombia es muy importante también, evidentemente. Posteriormente, siguiendo un poco cronológicamente con la historia de la compañía, en el año 2009... se produjo la fusión de Unión Fenosa, la empresa de electricidad, con otra empresa española de gas, que era Gas Natural, ¿no? Y ahí se conformó la empresa Gas Natural Fenosa de Telecomunicaciones. Ufinet era la empresa de telecomunicaciones de Unión Fenosa y Gas Natural tenía otra empresa de telecomunicaciones que se llamaba Desarrollo del Cable. Pues a nivel de empresas de telecomunicaciones también se produjo la correspondiente fusión. A partir de 2009 ya dejamos de ser Ufinet, la marca de Ufinet quedó un poco aparcada, ¿verdad? Y nos empezamos a denominar a partir de ese momento Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones. Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones. Y ese fue el nombre de la compañía desde 2009 hasta 2014. Bien. 2014 es un hito importante, como comentábamos antes. Y Gas Natural Fenosa decide desinvertir su negocio de telecomunicaciones y entonces a partir de ese momento entra como accionista principal, accionista mayoritario y de hecho accionista único, un fondo de inversión de capital riesgo inglés llamado Cinven.
Y a partir de ese momento, a partir de 2014, pues es cuando empieza de manera agresiva la expansión de Ufinet por el resto de los países de Latinoamérica donde todavía no teníamos presencia. Y es ahí donde sucede lo que mencionaste hace un momento. Exactamente. En el año 2016 se abren las operaciones de Ecuador, Perú, Paraguay. Posteriormente se abre la operación de México. Posteriormente se abren las operaciones de Argentina, Chile y Brasil, hasta tener la presencia que tenemos a día de hoy pues en 17 países en la región. Que es prácticamente toda la región de América Latina continental, quizás, ¿no? Así es. Salvo determinados países, estamos prácticamente en la totalidad de ellos. Y luego el último hito relevante de la historia, en el año 2018 se produjo la venta. Bueno, la operación realmente fue un poco más compleja, pero la consecuencia de la operación fue la venta a otros accionistas, a otros inversores de la operación de España. ¿Vale? Que era la sede corporativa. Y así es. Y a partir de ese momento, Ufinet es lo que es hoy Ufinet, me refiero en cuanto a presencia en países, que es presencia en Latinoamérica. Comprendido. Muy interesante toda la trayectoria, ¿no? Entre cambio de accionistas, expansión geográfica, etcétera. Así es. Bien, el caso de Perú. ¿Qué aspecto, antes de entrar en detalle sobre cuál es exactamente la presencia del Perú, el foco en ciertas regiones, el modelo de servicios, etcétera, es esa decisión, más allá de que hubiera una cantidad de países donde iban a entrar como parte de esta expansión, ¿cuáles fueron esos factores claves que impulsaron esta entrada al país? ¿Era nada más porque estemos en más países o había algo particular en Perú que identificaban como una oportunidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente la apertura de cada geografía un poco tiene su propia historia. Efectivamente, para abrir una geografía siempre se necesita ¿no? Pues un pequeño disparador, ¿no? Un pequeño trigger pues que te posibilite efectivamente tener la oportunidad de tener presencia en ese país. En el caso de Ecuador, si quieres te lo comento también, ya Por que favor. en ese momento estaba yo ahí presente. Pero bueno, surgió la oportunidad de hacer una operación con un pequeño operador de telecomunicaciones del país. Se da la circunstancia en Ecuador, que el regulador no estaba dando nuevas licencias de operación a operadores. Es decir, eran los que eran y básicamente no había forma de entrar, solicitar una nueva licencia de operación, que te la dieran y empezar una operación desde cero. La única forma era a través de una adquisición. Exactamente. Entonces fue un poco, surgió la oportunidad de hacer una operación con un operador que contaba precisamente con esa licencia y eso fue un poco lo que disparó el interés para Ecuador. En el caso de Perú fue un caso un poco diferente, es decir, allá por el año 2016 recuerdas que nuestros anteriores accionistas eran Gas Natural Fenosa. Sí. Surgió la posibilidad de dar apoyo aquí en Perú con ciertas necesidades de telecomunicaciones y ciertas necesidades de TI a la empresa Gas Natural de Telecomunicaciones. A la empresa Gas Natural con presencia aquí en Perú. Bien. Y ese fue un poco ese proyecto el que dio la oportunidad de abrir la oficina de Perú. Entendido. Justamente eso da pie a la siguiente pregunta en cuanto a las zonas donde las redes de Ufinet tienen presencia. Entiendo que están enfocadas en el norte del país. Ahora mismo, correcto, estamos enfocados en el norte del país. Tenemos cierta red metropolitana en la ciudad de Lima, pero nuestro despliegue de red troncal y nuestra apuesta para los próximos años, por lo menos la visión que tenemos a día de hoy, está enfocada en el norte del país, así es. ¿Y esta apuesta incluye el transporte interurbano o también urbano dentro de las ciudades del norte? Ambas cosas, correctamente. Nosotros desplegamos red troncal, conectando diferentes poblaciones, pero de manera paralela hacemos un desarrollo urbano de cierta red de acceso, no llega a ser red de acceso, en esas poblaciones que tocamos con la red troncal, un poco para poder complementar la oferta a nuestros clientes. Y dar una solución, digamos, integrada. Y en ese sentido, para ser más específicos, el norte significa Tumbes, significa Piura. ¿Estamos hablando de eso o irían un poco más allá más adelante? ¿Cómo sería? A día de hoy tenemos presencia con red troncal, efectivamente, en el norte del país, en Tumbes y en Piura. Ahí tenemos... pues hace un año aproximadamente pusimos en servicio una nueva construcción que básicamente era un anillo de fibra óptica conectando Piura con el resto de nuestra red en Ecuador, de tal manera que construíamos una topología en forma de anillo, como estaba mencionando,
obviamente por temas de redundancia, ¿no? Sí, y justamente en ese sentido, un Ujú. elemento interesante de la propuesta de valor de Ufinet Perú es que la salida internacional no es necesariamente por Lurín, sino a través del Ecuador, de las salidas con las que cuenta Ecuador. Si nos cuenta sobre eso. Sí, efectivamente. Ahí un poco por contarte la historia completa. eh, una vez que yo personalmente desembarqué aquí en Perú, un poco lo primero que haces, lógicamente, es un vistazo al mercado, ¿no? Previamente ya tenía algo de información por haber estado en el país vecino, pero, pero un poco, eh, pues como digo, mi primera tarea era un poco tener una composición de cómo estaba el mercado en el país, ¿verdad? Entonces, de lo primero que te das cuenta es que hay una concentración muy elevada en la ciudad de Lima, ¿no? Pues a nivel de población, seguramente un tercio de la población del país se encuentra en la ciudad de Lima, y a nivel económico, pues seguramente cerca de un 50%, o incluso más de un 50% de la actividad económica está concentrada en la ciudad de Lima, ¿no? Sí, Con lo cual, obviamente, a nivel de telecomunicaciones, pues la situación es parecida. Pues la ciudad está muy atendida por todos los operadores de telecomunicaciones, está muy atendida a nivel de fibra óptica y a nivel de redes de telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual, parecía un poco complicado que nosotros, entrando de nuevos actores o casi de nuevos actores, pudiéramos llegar a ser competitivos, pues, en una zona pues ya tan bien atendida y tan madura en cierto sentido, ¿no? Entonces, un poco empezamos a mirar en otros puntos del país, ¿no? ¿Qué otras zonas del país podíamos tener cierta ventaja competitiva en el sentido de que no estuvieran tan bien atendidas por otros operadores de telecomunicaciones, y en el sentido de que de alguna manera, de manera técnica, el servicio que fuéramos a ofrecer pues tuviera cierta ventaja, ¿no? Ahí, como bien comentabas, Carlos, la particularidad que tenemos nosotros en el norte es que nos nutrimos de nuestra infraestructura, de nuestro producto, de nuestras redes de Perú, con lo cual, hablando propiamente del servicio de Internet, cuando ofrecemos el servicio de Internet en esa geografía, y el usuario que está en su casa buscando contenidos internacionales que no son locales, lógicamente, para ir a buscar esos contenidos internacionales pues a Estados Unidos o cualquier otra población, en términos de latencia, pues damos un servicio pues mucho más conveniente. Así es. bien. Sobre capas de servicio por Uh -huh. encima de la conectividad. Ya hemos venido escuchando a lo largo de los episodios del podcast que los precios de Uh los -huh. servicios de conectividad tienden cada vez más a la baja. Podrían asentarse en algún momento, pero existe una tendencia bastante definida y por lo tanto, como parte de la propuesta de valor, surge el interés en construir más valor precisamente a través de estas capas de servicio como centro de datos, en fin, diversas formas de poner más en valor a la Uh -huh. conectividad. ¿Cuál es la mirada final sobre eso? Sí, sí que es cierto, por desgracia, que el precio de la conectividad está, bueno, lleva pues efectivamente todos los años decreciendo, y eso no va a cambiar, evidentemente no va a cambiar. Ahí la contrapartida es que la necesidad de conectividad, obviamente, pues también va creciendo, ¿no? Sí, Comentabas el caso de los centros de datos. Mismamente, sin ir más lejos, cada vez son necesarios más centros de datos, cada vez la densidad de centro de datos es cada vez mayor, cada vez la carga que soportan esos centros de datos, y más aún, por ejemplo, con la llegada ahora de la inteligencia artificial, es mayor, ¿no? Con lo cual las necesidades de conectividad de los centros de datos también es mayor, ¿no? sí. Con lo cual, la densidad en conectividad con que tienen que ser atendidos esos centros de datos también es mayor, ¿no? Con lo cual, esas necesidades crecientes o constantemente crecientes de conectividad, en cierta medida, vienen a compensar esa caída de precios. Pero hablando de otros servicios, efectivamente, nosotros desde hace unos años hemos entrado de una manera un poco más agresiva o un poco más decidida en el negocio de los centros de datos. Tenemos en la región, si no estoy mal, 21 centros de datos, de los cuales 8 tienen la certificación Tier 3, ¿vale? Con lo cual sí que vemos que de alguna manera debemos acompañar ese crecimiento en la densidad, perdón, de los centros de datos. Bien, dicho todo esto, a lo largo de estos años transcurridos ya con la Uh -huh. operación de Ufinet Perú,
¿Cuál es el aprendizaje respecto a la evolución reciente y sobre todo la ruta hacia adelante, sobre las tendencias, por dónde van las oportunidades hacia adelante, expansión de ustedes más allá de las regiones donde ya están, Ujú. de pronto algo más en Lima o se mantiene la evaluación que mencionaste hace un momento? ¿Cuál es esa mirada del resultado hasta ahora y las oportunidades que el mercado ofrece hacia adelante? Fíjate que aquí en Perú, Carlos, estamos como muy centrados en este plan que nos hemos trazado, empezando por el extremo norte del país, ¿no? Nosotros, para iniciar ese proyecto, hicimos como un análisis de todo lo que es el país, en términos de telecomunicaciones, obviamente, desde Lima hasta el extremo norte del país. ¿Por qué? Porque al final, de una u otra manera, y debido a esa concentración económica que hay en Lima y a nivel de telecomunicaciones, obviamente, y a nivel de conectividad con los cables submarinos en Lima, pues de una u otra manera, pues al final tienes que terminar conectándote con Lima, ¿no? Entonces, nuestro plan a medio plazo es desplegar conectividad, empezando por el norte del país, pero ir bajando esa conectividad hasta Lima, ¿no? Entonces, esto es un plan que nos hemos trazado a X años y que vamos implementando en diferentes fases. La fase que hemos implementado ya y que, como te decía, está en servicio desde hace un año aproximadamente, es la fase 1, que es la conectividad a Piura. La fase 2, que estamos lanzando este año, y de hecho estamos iniciando la construcción en 1 o 2 semanas, es otro anillo de fibra óptica conectando las ciudades de Piura y Chiclayo. Bien. La siguiente fase va a ser bajar un poquito más con otro anillo de fibra óptica conectando Chiclayo con Trujillo. Siguiente fase seguramente será llegar a Barranca y finalmente llegar a Lima. Este es un poco el plan que tenemos para los próximos 2 años y medio aquí en el país, y es donde creemos que podemos aportar valor. Y en ese sentido, justamente, este plan de crecimiento implica que ustedes identifican que todavía existe una necesidad por atender o un espacio de mercado para que sea respaldado sobre esta infraestructura mucho más expandida en los siguientes años. Esas oportunidades, el crecimiento del mercado, ¿cómo lo miras? Date cuenta, Carlos, que nosotros, como bien comentabas al principio, somos un operador mayorista neutral. Sí. Operador mayorista, pues evidentemente quiere decir que no llegamos a usuario final, ¿no? Sí que nos quedamos un poco en la etapa anterior, ¿no? Atendiendo operadores de telecomunicaciones, pero operador neutral, perdón, que es algo que nosotros llevamos, pues que tenemos ciertamente en nuestro ADN, pues viene a querer decir un acceso en igualdad de condiciones a todos los operadores a nuestra red, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que en la parte norte del país, no hasta el extremo norte, pero en cierta parte de la parte norte del país existen varios operadores que tienen desplegadas redes de telecomunicaciones, lo cierto es que no hay ningún operador, bajo nuestro punto de vista, neutral y que pueda dar esa confianza de la neutralidad a los otros operadores, ¿no? Al final, un operador de telecomunicaciones, ¿con quién va a preferir hacer un proyecto de despliegue de fibra óptica? ¿Con otro operador que sea su competencia o con un operador neutral que nunca se va a cruzar con su negocio, ¿verdad? Entonces es un poco donde vemos ahí nuestra ventaja en el mercado. Además, obviamente, de la experiencia que tenemos tendiendo redes troncales de fibra terrestre, que es fundamentalmente lo que hacemos durante estos últimos 27 años, pues fíjate, con ya más de 140.000 kilómetros de fibra óptica en la región. Muy interesante esto que mencionas, es decir, el carácter de neutralidad se ubica en la esencia de la propuesta de valor de Ufinet. Es esencial, efectivamente, porque yo personalmente no conozco ningún operador puramente neutral en la región. Quizás lo haya y no lo conozco, ¿no? Pero yo personalmente no he tenido el placer de conocerlo, con lo cual es algo donde creemos que aportamos mucho valor. Y en ese sentido, una tendencia en mercado que hemos observado en los últimos años es el desarrollo de redes neutras de acceso, redes de acceso Correcto, neutras correcto. metropolitanas. Así es. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en ello? Sí, es un producto que, fíjate, como consecuencia, volvemos aquí otra vez a los accionistas, ¿no? Que siempre tienen mucho peso en las compañías, ¿no? Como consecuencia de la entrada de Enel, la empresa energética de origen italiano, como accionista de Ufinet, ya en el año
en 2018, se da la circunstancia de que ellos tienen una empresa dedicada al despliegue de redes de fibra mayoristas, redes de fibras FTTH mayoristas, pues ahí en Europa, ¿no? Una empresa que se llama Open Fiber. Entonces, con toda esa experiencia que ellos tenían y con toda esa forma de desplegar en redes FTTH mayoristas, nosotros iniciamos proyectos de ese tipo en diferentes países y concretamente aquí en Perú, en Lima, nosotros tenemos un proyecto que tenemos en servicio operativo desde hace aproximadamente año y medio, si no estoy mal, en el distrito de San Miguel. Tenemos completamente... Que forma parte de la zona de concesión para distribución eléctrica de Además, Enel, que ahora es Plus, tengo entendido así el es, nombre, ¿no? así es, Carlos. Y que con el cambio accionista de Enel eso no ha sido afectado, el proyecto sigue en curso. Exactamente. Y brinda servicios hoy. Sí. San Miguel es un distrito que se ubica, bueno, dentro del área de concesión de Lima Norte, desde el punto de vista de distribución eléctrica. Es una zona que más bien en términos de demográficos es más o menos definido como una zona de Lima moderna, se le suele denominar así, pero donde se da un fenómeno que es interesante, que es la aparición creciente de ISPs locales, es decir, que se ubican solamente con operación en Lima y que por tanto pueden valorar una posibilidad de crecimiento a partir de una red ya no construida de forma propia, o sea, con CAPEX propio, sino variabilizando ese costo a través de alguien que ofrece esa solución de red de acceso neutro. ¿Esa es la idea con este modelo? Esa es la idea y efectivamente así lo estamos viendo en ese distrito. Contamos con varios ISPs de tamaño pequeño y de tamaño medio que ya están usando nuestra red. Al principio, pues ese modelo, por lo menos mi experiencia con ese modelo, fue un poco duro, ¿no? Un poco duro de explicar y un poco duro de hacerlo entender, ¿no? Porque un ISP entiende su negocio como la construcción de su propia red y la comercialización de los servicios a sus usuarios residenciales, corporativos, etcétera, bajo su propia red, ¿no? Convencer a los ISPs que realmente el valor que aportan ellos o que pueden aportar ellos no es la red, que está muy bien la red, sino la comercialización de los servicios y el conocimiento del cliente. Y el conocimiento del cliente, exactamente. Y que el hecho de que yo te ayude con la inversión de la red y que tú puedas dedicar todos tus recursos y todo tu esfuerzo a la parte, como bien decías, del conocimiento del cliente, pues ha costado un poco, pero yo creo que se va por buen camino. Por ahí. Y de paso que ganas time to market desde el punto de vista del ISP, ¿no? Totalmente, porque ya no... Totalmente. En varios episodios previos hemos recibido comentarios de quienes nos han acompañado en el podcast sobre la tramitología, por ejemplo, municipal, que de por sí te dilata los tiempos, ¿no? Entonces, con eso, si ya cuentas con una solución así, ese tiempo se te olvidas del despliegue, te olvidas de la operación y el mantenimiento de la red, que es, o de la mayor parte de la red, que es, como todos sabemos, es bastante laboriosa y bastante dolorosa, y te enfocas pues en ver cómo darle valor puramente a tu cliente, ¿no? Que es realmente donde está. Pasemos a la agenda pública. Si bien es cierto, Ufinet opera en un mercado altamente competitivo y dedica sus energías a precisamente fortalecer su propuesta de valor de cara a los clientes que existan en el mercado, no deja de estar vinculado a un ámbito que tiene mucha sensibilidad a nivel de la agenda pública, que consiste en la expansión de la infraestructura de conectividad digital para que estos servicios puedan llegar cada vez de manera más amplia en todo el país. En ese sentido, ¿no? Ya que mencionas esta condición de operador mayorista neutro, eso me trae a la memoria el caso de la red dorsal, que es un proyecto sobre el cual se ha conversado muchísimo, pero sería interesante conocer la perspectiva de ustedes como Finet. ¿Cuál es la mirada sobre, no sé si decir la receta, la solución, pero en todo caso lo transcurrido hasta ahora y sobre todo cuál puede ser ese potencial que la red dorsal pueda o no tener? ¿Cuál es la mirada de ustedes? Ahí el tema de la red dorsal, precisamente viendo sobre el mapa un poco el plan que teníamos para los próximos años en el país, de esa construcción desde el norte hasta Lima. Claro, si tú lo pones en el mapa un poco y lo comparas con la red dorsal o con el núcleo de la red dorsal nacional, ¿verdad? Pues ves que lógicamente pues que hay bastante solape, ¿no? Y ahí un poco comenzó, no me interesa, sino a preguntarme un poco pues en qué estado se encontraba la red dorsal y cuál era el futuro que se le veía por delante. Yo sinceramente lo que veo ahí un poco en la distancia, ¿y por qué digo en la distancia? Porque Ufinet nunca ha sido una empresa
que se haya caracterizado por buscar estrechas relaciones con el gobierno, ni tener una agenda con el gobierno. No por ninguna razón especial, sino porque bueno, pues nuestro foco simplemente es el sector privado y los operadores que existen en el país, ¿no? Eso implica que, por ejemplo, la vertical, gobierno, no como autoridades, no como agenda pública, sino como cliente, tampoco entonces está mucho en el radar de FINEP. No está en el radar, no es algo que impulsemos, no es algo que busquemos. Evidentemente, eso no quiere decir que si, como han surgido en otros países, en el caso de Perú concretamente no, pero en otros países pues han surgido buenos negocios con los correspondientes gobiernos y se han atendido evidentemente de la mejor manera, ¿no? Pero volviendo a lo que comentabas de la red dorsal, bueno, yo la verdad que me surgen muchas dudas o muchos interrogantes acerca si ese modelo en el que se está empeñando el gobierno, ¿no? Ese modelo de concesión de la red, pues seguramente es la solución más adecuada, al menos para esa parte troncal, para esa parte núcleo de la red dorsal, ¿no? ¿De los 13.000 kilómetros? De los 13.000 kilómetros, así es. Viéndolo así un poco desde fuera y en la distancia, pues por dos motivos concretos. En primer lugar, porque yo, sinceramente, pero a lo mejor es desconocimiento mío, no conozco ningún sitio donde un modelo similar haya triunfado o haya tenido recorrido a largo plazo o haya sido un modelo exitoso, ¿no? Y por otra parte, pues pienso efectivamente que quizás es el momento de que se exploren otras alternativas para dar una buena solución a esa infraestructura que está ahí y que desde luego es muy valiosa. Es muy interesante lo que mencionas, porque a lo largo del camino han existido diversos estudios que han intentado precisamente plantear alternativas para la red dorsal. Uno de ellos es un informe del Banco Mundial, y quizás una forma de plantearle interrogante para que el Banco Mundial ayude a resolver o ayude a aclarar el panorama habría sido, conversemos sobre algún otro mercado donde un modelo similar ha funcionado, pero esa no fue la pregunta planteada al Banco Mundial. La pregunta planteada al Banco Mundial fue ¿cómo salvamos a la red dorsal? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que la forma en que uno plantea el interrogante ayuda mucho a que el resultado, qué tan útil va a ser al final del camino. Y efectivamente, ¿no? De los diversos estudios, ninguna de las recetas o de rutas de solución planteadas ahí, hasta el momento ninguna ha sido aplicada. Y en ese sentido, cuando tú mencionas abrir el mapa de posibilidades, uno de los escenarios que hemos venido escuchando, tomando en cuenta sobre todo que lo que tenemos hoy en la realidad del mercado de transporte en el país es radicalmente distinto a lo que teníamos hace una década, o mejor, o más aún, hace 15 años cuando fue diseñado el modelo de la red dorsal. Eso pareciera que invita a pensar fuera de la caja, como dicen en el mundo de la innovación, ¿no? Y una de esas posibilidades es la escisión de la red dorsal, es decir, exactamente lo contrario de la posibilidad de integración de la red dorsal con la red de transporte regional. Pasar de 13.000 a 40.000 kilómetros, para muchos es una posibilidad difícil de digerir, porque lejos de simplificar las complejidades que la red dorsal tiene, más bien las exacerbaría, ¿no? Pero en fin, tema debatible. Pero en todo caso, lo contrario, la decisión de pronto algunos tramos que puedan ser atractivos para el sector privado. Hace un momento mencionaste sobre el traslape, ¿no? Entonces, un fenómeno así, una situación así, que técnicamente tiene solución, porque lo resuelves de diversas formas, ¿lo ves como una posibilidad? ¿Cuál sería la perspectiva que le das al tema desde una posición como ustedes, Sufinet? Yo entiendo que uno de los objetivos, y aquí corrígeme, Carlos, si tú tienes otra visión diferente, yo entiendo que uno de los objetivos principales con los que se creó la red dorsal, pues precisamente, o el objetivo principal, era, bueno, contribuir al cierre de la brecha digital, ¿verdad? Y conectar aquellas zonas pues más alejadas, aquellas zonas pues que no salen en los casos de negocio de los operadores privados, y ayudar efectivamente a que esa conectividad esté al alcance del mayor número de personas, claro que sí, posibles. Y es un objetivo totalmente lícito. Yo creo que ahí juegan un papel fundamental, lo que comentabas, los proyectos regionales, con su parte de transporte seguramente y con su parte de acceso, que son finalmente quienes están llegando a todas esas poblaciones alejadas. Y eso me parece perfecto, porque seguramente, a no ser que sean unas condiciones especiales y beneficiosas, que a lo mejor también es el camino, pues seguramente otros operadores nunca van a llegar a esas zonas o van a tardar muchísimos años en llegar a esas zonas, ¿no? Pero tienes otra zona de la red, otra parte de la red, una red troncal,
¿Tú qué quieres de esa red? Que siga prestando servicio, que esté operada y mantenida en óptimas condiciones y que se comporte plenamente como una red neutral, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista de, como comentabas, de traslape con nuestro proyecto, como desde el punto de vista de la naturaleza de nuestra compañía, bueno, pues a mí sí que me resuenan ahí ciertas cosas. Bien, muy bien. Se nos va agotando el tiempo, pero no sé si de todo lo comentado quisieras dar un mensaje final, una idea, digamos, que envuelva todo lo tratado, o de pronto profundizar en alguno de los puntos que hemos ido tocando. A mí una de las cosas que me gusta también comentar, Carlos, es un poco... está claro que somos empresas privadas, está claro que nos debemos a nuestros accionistas y nuestro deber es maximizar el valor que le damos a nuestros propios accionistas, ¿no? Pero evidentemente hay una parte de prestación de servicio, hay una parte de impacto que dejamos en la sociedad, ¿verdad? Y hay una parte de impacto social bastante importante, ¿no? Y te menciono esta parte porque cuando empezamos a planificar nuestro proyecto de despliegue de la red por el norte, hicimos ciertos estudios un poco de cómo creíamos que íbamos a impactar en la zona donde íbamos a ejecutar el proyecto, ¿no? Como te decía, el extremo norte del país, concretamente Tumbes y Piura, pues son partes del país pues, que están peor atendidas que otras partes. Fíjate que si el porcentaje medio de penetración del Internet fijo en el país respecto a los hogares está en torno al 40%, si no estoy mal, en toda la zona norte del país en media es un 25% y Tumbes y Piura concretamente están por debajo del 20%. Como región cada una de ellas. Como región cada una de ellas, así es. Entonces, como te digo, hicimos un estudio, es decir, nosotros si llevamos la conectividad a sitios donde prácticamente no había conectividad y en los sitios donde ya hay conectividad ponemos más capacidad disponible, porque ese era otro de los problemas que veíamos. En el norte, zonas que estaban atendidas por otros operadores sí que hemos visto que tenían limitaciones de capacidad, o por lo menos eso es lo que nos estaba diciendo el mercado, que existían limitaciones de capacidad. Entonces, si por un lado llegamos a poblaciones donde no llegaban otros operadores y ponemos más capacidad en poblaciones donde sí llegaban otros operadores, ¿qué es lo que vamos a conseguir? ¿Qué impacto social vamos a tener? ¿Cómo vamos a impactar en la economía de la zona, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que el hecho de que llegue la conectividad, solamente el hecho de que llegue la conectividad a una zona, automáticamente tiene un impacto positivo en el Producto Interior Bruto de la zona, de esa región, automáticamente. Eso es absolutamente innegable, ¿no? Nosotros, a través de ciertos estudios y ciertos números que hicimos, vemos que en los primeros 3, quizás 4 años después de puesta en servicio a nuestra red en el norte del país, vamos a tener un impacto en el Producto Interior Bruto del 0,3%, que parece poco, pero obviamente estamos hablando de números... No es en absoluto poco, ¿eh? De números agregados. Sí. Efectivamente, en esa parte concreta del país, ¿no? Con lo cual es algo que nos impulsa todavía más a hacer ese tipo de proyectos. A nivel de penetración, ese Piura y ese Tumbes que están por debajo del 20%, nosotros sabemos que en ese plazo de 3-4 años, que es un poco el plazo al que hicimos el estudio, vamos a hacer que se acerquen a ese 20% de penetración. Básicamente, aproximadamente subiendo 3 puntos en cada una de las regiones, ¿no? Y a nivel de otro indicador que a mí también me gusta ver, un indicador más social, pero que es el indicador de la accesibilidad, ¿no? Perdón, de la asequibilidad del servicio, bueno, esto es un parámetro que es un poco difícil de estudiar, pero por los estudios que hay, lo sitúan tanto en Piura como en Tumbes en torno al 19%. Eso quiere decir que un hogar, para tener un acceso fijo de Internet en su casa, tiene que destinar aproximadamente el 19% de los recursos que entran en ese hogar. Lo cual es bastante. Y como digo, es un indicador difícil de concretar porque, bueno, por la economía informal y demás temas, ¿no? Y ahí nosotros hemos visto que con nuestro impacto en 3 o 4 años esa asequibilidad va a subir en torno al va a bajar, en torno al 16%, ¿no? Con lo cual es un proyecto que desde el punto de vista de generar valor para nuestros accionistas claramente lo genera,
pero de generar un impacto positivo socioeconómico en la región también, con lo cual son proyectos que a mí realmente me gustan mucho. Y lo dices bien, socioeconómicos, a nivel económico, pero también a nivel económico, a nivel de sociedad, ¿no? Así es. Sí. Muy bueno, muy interesante el último que acabas de mencionar. Muy bien, se nos agotó el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bien, gracias también por acompañarnos en este episodio y los invitamos, como siempre, a seguirnos el próximo lunes con una nueva conversación con un líder del ecosistema de conectividad digital. Hasta entonces.